Ahí va. Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimados barristas, abogados del público y del foro jurídico en general. Sean muy bienvenidos a este evento del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy estamos muy contentos por el tema que vamos a manejar en el proceso que hemos tenido aquí de eventos de la barra, desde nuestra gestión en el comité directivo desde febrero del año anterior, desde marzo, perdón, anterior. Es el primer evento de arbitraje que tenemos y hoy tenemos a dos expertos en la materia que aparte son amigos muy queridos que ahorita vamos a presentar. Antes de ello, quiero darles las gracias a todos por su apoyo, seguimiento que nos han venido dando a nuestros eventos, invitarlos a que si no se han afiliado a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, presenten su solicitud de ingreso, ya sea aquí en el capítulo Nuevo León o en cualquiera de los otros 20 capítulos que hay en la República o en la Ciudad de México. Síganos por favor en nuestras redes sociales, donde estamos continuamente promocionando nuestros eventos, seminarios e información de interés. Tenemos cuenta de Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, Instagram, obviamente el correo electrónico, y tenemos un canal de YouTube. Ahí muy fácil lo encuentran, capítulo Nuevo León, Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde subimos la gran mayoría de los eventos que transmitimos para posterior consulta. Si les gustan revisar, volver a ver, compartir, están de completo libre acceso. Como les decía, me presento, yo soy su servidor Juan Isidoro Lunas. Hoy tengo la responsabilidad y el honor de ser presidente de este capítulo Nuevo León en la gestión 2020-2022. Y el día de hoy tenemos como expositor al doctor Roberto Ríos Herrán, quien, insisto, lo va a presentar en un momento más nuestro moderador, que más que moderador va a ser aquí un co-expositor, co-conductor junto con Roberto Carlos Leal Isla, el doctor también, quien fue un brillante presidente aquí de este capítulo allá por el 2010-2012. Es maestro reconocidísimo aquí en diversas universidades locales, doctor en Derecho por la Sorbona de París, ha trabajado en diversos despachos de la localidad, tiene una muy amplia trayectoria, muy reconocido, pero ante todo es un gran amigo aquí del capítulo, un amigo en lo personal, al igual que Roberto. Agradezco mucho a Carlos que haya aceptado participar aquí con nosotros y a Carlos que allá en Varsovia, Polonia, también, lo cual nos da muchísimo gusto. Disculpe. No se preocupen, no las fallas normales aquí de las transmisiones, como decimos, no hay palabra de honor aquí, todo, no se preocupen, está todo en orden, vamos a darle. Y adelante, Carlos, te dejo en tus manos la conducción del evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Juan Isidoro. Primero que nada, un gusto, como siempre, estar en los territorios de nuestra querida barra del capítulo Nuevo León. Muchas gracias por haberme invitado a participar como moderador en esta sesión. Además, con un gran amigo en común que es el doctor Roberto Ríos. Es un gran gusto estar aquí. Y buenos días a todos los que nos acompañan en la sesión. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo, de super lujo. Es un gran regiomontano, un gran abogado que pues tomó un rumbo europeo desde hace muchos años y decidió incursionar la práctica legal en Europa, concretamente en Varsovia. Y pues bueno, me voy a permitir leer un poquito sobre su reseña. Roberto Ríos Herrán es abogado graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente se fue a hacer un doctorado a la Universidad de París I, Panteón Sorbona. Luego hizo una maestría en la American University, una maestría en Administración Pública en Washington. En el lado profesional, pues es socio de una firma que tiene presencia en diferentes países de Europa, se llama Appleton Love.
Y bueno, antes de ser socio de esa firma, estuvo como socio en otras firmas muy importantes. De hecho, por ahí, Roberto, coincidimos cuando estuviste en Baker McKenzie. Yo también estaba en esa época ahí y estabas tú en la oficina de Bruselas para el Centro de Derecho Europeo. Recuerdo muy bien y bueno, pues ahí fue una de tus importantes prácticas en la cuestión de proyectos de infraestructura, de fusiones y adquisiciones, energía, derecho pues del comercio internacional, que esa ha sido una de tus principales prácticas. De hecho, también estuviste en el Instituto del Comercio Internacional o Mundial, en Berna, Suiza. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir del doctor Roberto? Ha estado en todos lados y ha hecho muchísimo trabajo sumamente interesante. Creo que es el sueño hecho realidad de muchas personas que pues tienen gusto por los países, por los viajes, por las negociaciones, por el trabajo internacional. Es un vivo ejemplo de eso y la verdad me enorgullece mucho porque es un gran regiomontano que ha trascendido a nivel internacional. Es profesor en diferentes instituciones muy prestigiosas, por ejemplo, el Colegio de Europa en Bélgica o el HEC en Francia, en fin. Y yo recuerdo con mucho aprecio, mucho cariño la clase que me diste, Roberto, en 1993. Tú ibas regresando de París. Fue sobre derecho petrolero, se llamó la materia, se abrió como optativa en la UDEM y tenías el salón lleno, había gente sentada en el piso porque ya no cabíamos y todo el mundo se inscribió porque era de esas clases muy taquilleras, muy interesante, con documentación, pues para nosotros muy novedosa. Vimos temas de inversión extranjera y de energía sumamente novedosa para esa época, pues todavía no entrábamos en la apertura como la fuimos teniendo ya después o estábamos en el proceso, de hecho, se había firmado el tratado, pero todavía no entraba en vigor, iba a entrar en vigor el año siguiente, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto una breve introducción de nuestro expositor. Bienvenido, Roberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, nos vas a platicar sobre temas de derecho de inversión, de arbitraje específicamente, cuál es la perspectiva que tiene el inversionista cuando va a incursionar ante un estado extranjero, qué derechos tiene, cuáles son las garantías que se le ofrecen, qué tipo de tratados existen. Si pudieras platicarnos un poco más, sé que tienes una presentación y ahorita seguramente la vamos a ver. Al mismo tiempo, nos compartiste amablemente un caso que aunque pues estaba con nombres ficticios, pues no es alejado de la posibilidad de lo que se gesta normalmente en este tipo de arbitrajes. Es un caso hipotético, pero bastante realista desde esa perspectiva. Entonces, la secuencia que adoptamos, decidimos adoptar para la sesión de hoy es primero ver tu presentación. Me comentabas que si alguien tiene alguna duda puede libremente hacerla notar. Tal vez podemos usar el sistema de chat, que se registren ahí o la anoten si quieren, para que podamos ir fluyendo. Y en una segunda parte vamos a discutir sobre el caso. Yo voy a hacer una breve descripción de los puntos más relevantes del mismo y a través de eso te iré formulando algunas preguntas que permitan pues aclarar algunos aspectos que tú consideras los más importantes. Entonces, pues bueno, sin más, te cedo la palabra, mi querida. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Nuevo León, por su amable invitación a compartir estas pequeñas, esta plática con ustedes sobre lo que se denomina solución de diferencias o arbitraje de inversión, en materia, perdón, de inversión extranjera directa. ¿Cómo ha evolucionado? Vamos a pasar aquí a la otra. Ok. Una pequeña descripción de lo que va a ser la presentación. Bueno, vamos a hablar brevemente sobre cuáles son las características principales de los así llamados acuerdos bilaterales de inversión o ABIS, cuáles, digamos, los elementos también principales de las disputas entre inversionistas y estados. Aquí utilicé las siglas en inglés, Investment State Dispute Settlement.
¿Cuáles son los estándares de trato que se deben de otorgar al inversionista bajo este tipo de acuerdos? Y después ver brevemente el caso específico de nuestro país, México. Una de las cosas que es muy importante también tener en cuenta es la importancia que tiene México como economía a nivel mundial. Una de las que así llamamos ventajas comparativas de nuestro país, y eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, es su situación geográfica, ¿verdad? Para bien o para mal, más bien para bien, tenemos como vecino a la principal economía del mundo y bueno, eso influencia muchísimo el tipo de decisiones también, el tipo de políticas económicas y comerciales que nuestro país puede tener. Ha habido digamos, un movimiento muy importante hacia la apertura comercial de nuestro país desde la entrada en vigor de aquel entonces TLC con Estados Unidos y Canadá, pero también con la Constitución y nosotros somos de los miembros fundadores de la Organización Mundial de Comercio. Igualmente, la apertura de la economía a nivel nacional pues ha hecho que nuestro país sea cada vez un jugador más activo en las arenas internacionales para atraer inversión, pero también para exportar muchas de sus productos y de su tecnología. A manera de anécdota les puedo decir que he conocido a varios mexicanos que han estado trabajando aquí en Varsovia en el área de videojuegos, que es una de las áreas que Polonia se ha distinguido como líder en Europa. Para indicar que, bueno, los mexicanos estamos en todas partes, como dice la canción, ¿no? Y siempre es un placer conocer a algún paisano o saludar a un paisano por estas tierras. Pero entremos en detalle de la presentación. ¿Qué es un acuerdo bilateral de inversión? Sí, es una herramienta muy importante para proteger a la inversión extranjera directa contra riesgos políticos. Una inversión, por definición, es una obligación a largo plazo. Normalmente consideramos plazos entre de 10, 15, 20 años para que una inversión, digamos, desde que se conceptualiza hasta que ya es operante y empieza a generar resultados, se materialice. Entonces, protegerse contra riesgos políticos que pueden aparecer en la vida de una inversión es un elemento muy importante que los inversionistas toman en consideración al momento de planear y al momento de decidir una inversión. Estos acuerdos bilaterales de inversión son tratados recíprocos que se enfocan exclusivamente en la protección, al igual que en la promoción de la inversión extranjera directa. Y vemos que hay en la actualidad aproximadamente 3,000 acuerdos bilaterales de inversión que están activos a nivel mundial. Esto significa que, bueno, es una herramienta muy importante, es una herramienta que muchos estados utilizan como, digamos, tarjeta de presentación para indicar que existe un medio ambiente favorable para la inversión extranjera y también un trato preferencial. Igual, digamos, es el acuerdo bilateral una herramienta importante para mitigar riesgos políticos debido principalmente a ciertos estándares específicos de trato que se le otorgan al inversionista extranjero y sobre todo la posibilidad de acudir al arbitraje internacional, haciendo a un lado los tribunales y cortes nacionales al momento de haber una disputa relacionada con la inversión. Este es un elemento muy importante debido también a ciertas características técnicas y específicas que tienen las inversiones
y sobre todo también a la cantidad importante de información confidencial que se puede manejar en una disputa de este tipo, tanto a nivel financiero como a nivel de tecnología, como a nivel comercial, que los inversionistas tratan de mantener lo más protegidamente posible. Entonces, al momento de poder recurrir ante un panel formado por expertos en la materia para poder dirimir una controversia, pues esto indica digamos, un trato especial y un punto importante a ser tomado en cuenta por un inversor internacional cuando planifica una inversión. Estos son acuerdos que son negociados por países que tienen un interés recíproco en su conclusión. Un país que tiene digamos, un sector privado muy activo, pues obviamente tiene la presión de este sector en tratar de negociar con otros países que representan mercados potenciales interesantes este tipo de herramienta para proteger la inversión. Y para el país receptor que busca diversificar su economía, que busca atraer inversiones, pues es una señal que se envía a nivel internacional muy importante para poder atraer de una forma favorable la inversión extranjera directa. ¿Por qué es importante la inversión extranjera directa? Porque los recursos que tiene un Estado son limitados. Un Estado no puede ser bueno en financiar todo en una economía nacional. Sería un uso, digamos, no óptimo de los recursos nacionales. Entonces, el Estado puede decidir abrir muchas partes de su economía y obviamente poner a disposición de la gente que quiere venir a arriesgar su dinero y a invertir reglas claras y precisas de trato para dar una estabilidad y una, digamos, una transparencia a este tipo de facilidades en inversión. Un aspecto, perdón, sí, un aspecto importante también en este sentido es la existencia de un convenio a nivel internacional. Es el convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones. También se conoce como el Convenio de Washington, el cual crea un fórum muy específico y muy especializado en este tipo de solución de diferencias y, bueno, cuenta con una membresía bastante importante. Hay 163 estados contratantes en la actualidad, con 155 ratificaciones hasta el 9 de junio del año pasado. Nuestro país firmó este acuerdo, este convenio en 2018, el 11 de enero, lo ratificó el 27 de julio del 2018 y entró en vigor el 26 de agosto del 2018. Simplemente para recordar a todo el mundo digamos, el lugar que ocupa en la jerarquía jurídica nacional un tratado internacional debidamente ratificado, pues obviamente todos sabemos es parte de la ley suprema de la nación. Es un lugar muy importante que estos convenios internacionales juegan y tienen en nuestro ordenamiento jurídico interno. Roberto, un Sí, Carlos. comentario breve. Creo que llama la atención el hecho de que, no obstante que este convenio del CIADI es de 1965, México tomó muchísimo tiempo para ratificarlo, ¿no? O sea, hubo mucha resistencia política, económica para pertenecer a este mecanismo, que al final de cuentas, pues, en el ámbito del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy TEMEC, pues ya existía un camino paralelo, ¿no? El mecanismo complementario que le llaman para poder arreglar diferencias, digamos que bajo los auspicios de este mismo órgano, pero sin ser parte del convenio, ¿no? Pero finalmente, pues bueno, el gobierno mexicano optó
por ya ratificarlo en fechas mucho más recientes. Mucho más recientes, ¿no? Y también buscando dar, digamos, esta señal a nivel internacional de que, bueno, entramos a una situación un poco más normal en lo referente al trato de inversiones extranjeras. Está aquí el enlace para el sitio del Banco Mundial, por si alguien está interesado en recabar más información en este sentido. Pueden seguir este enlace. Ahora bien, ¿cuál es la cobertura de los ABIs? Bueno, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Básicamente aquí se regula exclusivamente la inversión. O sea, hay una definición muy clara en este tipo de acuerdos, qué es lo que se entiende por inversión, y al inversor o al inversionista, qué es lo que se entiende por un inversionista. Hay en este tipo de acuerdos también estándares muy claros sobre, o reglas muy claras sobre los estándares generales de trato que se va a dar al inversor. Hay unos compromisos específicos indicados en este tipo de acuerdos. Hay también reglas claras y precisas que regulan la posibilidad de una expropiación y el pago de una compensación en caso de este tipo de medidas. Y obviamente hay una parte importante de estos acuerdos enfocada a la solución de diferencias entre el inversor privado y el Estado, y o entre los estados contratantes de este tipo de acuerdos. Hay también aquí un lazo a mayor información por si alguien está interesado en recabar más información. Básicamente ahora todo se puede encontrar, o casi todo se puede encontrar online, y bueno, es interesante. Muchos de la información que se encuentra en este tipo de sitios, pues bueno, son lecturas por demás para la gente que le gusta este tipo de materia, pues lecturas muy interesantes que muestran también las tendencias a nivel internacional en este tipo de solución de diferencias. ¿Cuál es el antecedente de los ABIs? Como muchas de las grandes cosas que vienen en materia jurídica a nivel mundial, los acuerdos bilaterales de inversión son una invención alemana, ¿no? El tipo moderno de acuerdo. Y el primer acuerdo bilateral de inversión fue acordado en 1959 entre Alemania y Pakistán. Interesante, ¿no? ¿Por qué se cree o por qué? ¿Cuál sería la lógica o un poco la justificación de este tipo de acuerdo, ¿no? Y sobre todo entre estos dos países. De Alemania no nos sorprende porque, bueno, tienen una actividad internacional muy fuerte, ¿no? A nivel comercial. Pero bueno, un estado relativamente nuevo como era entonces Pakistán, porque, bueno, obtuvo su independencia en 1947, cuando el Reich británico, digamos, terminó su estadía ahí. Pues se crea India, se crea Pakistán, y después en 1971 se crea Bangladesh, haciendo la secesión de Pakistán. Pero ¿cuál sería la lógica, digamos, que pudiese explicar el interés en concluir un acuerdo bilateral de inversión entre Alemania y Pakistán? Simple y sencillamente, pues, proteger los intereses del inversionista extranjero, ¿no? No se tenía mucha confianza, y muchos inversores extranjeros no tienen mucha confianza en las cortes nacionales por diversos motivos, ya sea influencia política, ya sea corrupción, ya sea desarrollo del sistema jurídico nacional, etcétera, etcétera. Entonces, prever esta posibilidad de solución de diferencias era un aspecto importante que, bueno, Alemania consideró que pudiese ser abordado de una forma más coherente y más concreta mediante un acuerdo bilateral de inversión. Uno de los aspectos importantes o característica importante de estos acuerdos es precisamente las disposiciones que se incluyen en el ABI
en caso de un incumplimiento para recurrir al arbitraje internacional entre un inversor privado y un Estado. Esto es algo muy, muy, muy importante, porque normalmente los Estados no, digamos, otorgan esta posibilidad de una forma muy, muy fácil de poder ser llevados ante un tribunal por un inversionista privado, ¿no? Entonces, es algo relativamente, digamos, también reciente, pero es algo muy, 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 muy importante para la gente que tiene, digamos, interés en promover y otorgar un marco jurídico transparente y estable a un inversor extranjero, pues bueno, un ABI puede ser una solución importante. Esto es un punto favorable. Bueno, hay también ciertos inconvenientes en que un Estado sea sujeto a un arbitraje entre un inversor privado, porque bueno, puede ser una situación muy, muy, muy delicada, con un peso político también muy fuerte en caso de tener una disputa en un tema sensible, como sería en determinado momento la protección al medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Esto lo veremos un poquito más adelante cuando entremos a ver ciertos detalles que han creado una crítica importante ante este tipo de situaciones. Esto se preveía la posibilidad de tener una disputa inversor privado-Estado en estos acuerdos. Se incluía mucho, o se incluyó sistemáticamente en la década de los 80s, pero se utilizó relativamente poco. No fue sino hasta la década de los 90 cuando vemos una explosión en las disputas entre inversores privados y estados, quizás explicado también por un aumento en la globalización, ¿no? Y en la apertura comercial de muchos países a las inversiones. Un aspecto importante, y eso lo vemos mucho aquí en Europa, y es uno de los temas que yo enseño en el Colegio de Europa, es la solución de diferencias en materia de inversión, es que los Estados miembros de la Unión Europea son parte, casi la mitad del número total de acuerdos bilaterales de inversión. Aproximadamente son parte en 1.400 acuerdos bilaterales de inversión de un total de 3.000. Y vemos, para sorpresa, o quizá para no sorpresa, que el país que cuenta con el mayor número de acuerdos bilaterales de inversión es precisamente el país que los creó, ¿no? Alemania, que cuenta con un número enorme de acuerdos bilaterales de inversión, un número de 139 acuerdos firmados, de los cuales 130 han entrado en vigor. Para hacer una comparación con los Estados Unidos, pues bueno, vemos que Estados Unidos tiene 40 acuerdos bilaterales de inversión. Entonces, esto nos da una idea de la importancia de, digamos, que las empresas alemanas ponen y sobre todo la gran actividad que que estas empresas tienen a nivel mundial, que ha motivado y que ha, digamos, hecho que su país y que su gobierno negocie y concluya este tipo de acuerdos a nivel mundial. Hasta el 31 de julio del año pasado teníamos un total de 1.061 disputas a nivel internacional, pendientes de adjudicación a 311, concluidas 740 y bueno, resulta con 10, con un resultado desconocido que se ha mantenido completamente privado. Entonces vemos que, bueno, hay una actividad importante en este sentido a nivel mundial y bueno, es una herramienta que vale la pena tener en cuenta cuando, por ejemplo, podemos asesorar a una de las grandes empresas con actividad internacional que tenemos en Nuevo León, por ejemplo. Bueno, siempre es
bueno hacer parte de nuestro due diligence, como le decimos. Decimos, si se quiere ir a este tipo de país, si se quiere ir a este tipo de, a esta región, pues siempre es importante dar a conocer al cliente que este tipo de posibilidad de proteger la inversión existe y que bueno, que es una herramienta importante a tener en consideración cuando se planifica el lugar y el monto de una inversión. Roberto, creo que es interesante Sí. también el hecho, ahorita que hablabas de los sitios de Internet, pues que es de acceso público, en el caso del CIADI o del ICSID, que es el Centro para Resolución de Controversias en Materia de Inversiones Internacionales, la que describías hace un rato, ¿no? Con sede en Washington, que ahí se puede consultar pues un gran número de casos, ¿no? Incluso pues Sí. ver los laudos. Los laudos. Es muy práctico, la verdad, acceder, ver cómo fue la demanda, cómo fue la contestación, las fases del procedimiento, hasta ver el laudo. Y hay laudos verdaderamente obras de arte, ¿no? Bien redactados, con mucho fondo, que incluso pasan a formar una especie de jurisprudencia arbitral, ¿no? Que después se van tomando como referencia para futuros casos, se van remitiendo a ellos los árbitros en casos posteriores. Y creo que eso es algo que es muy peculiar de esta materia y sobre todo de ese órgano. Sí, no necesariamente está en el arbitraje comercial, ¿no? Porque ahí no tienes acceso sobre todo, a los casos. Adelante, adelante. y sobre todo, como bien indicas, Carlos, es una herramienta que está a la disposición de cualquier persona que esté interesado en acceder. Simplemente está, como se dice, simplemente hacer el clic y tienes acceso verdaderamente a un mundo de información, ¿no? Entonces, pues inclusive la gente que está planeando una controversia, la gente que está tratando de encontrar argumentos, pues es una fuente de información invaluable, ¿no? Para poder hacer, como bien dices también, una referencia a cosas anteriores, que a pesar de que no tienen valor de precedente, pues bueno, siempre es importante decir, en este tipo de casos, la lógica ha sido, etcétera, etcétera, y bueno, presentar algo, ¿no? Y eso también ayuda a no estar inventando el hilo negro cada vez que nos vemos enfrente de una controversia, ¿no? Porque como tú dices, hay laudos que son unas verdaderas obras de arte. Pues voy a interrumpir un minuto nada más, perdón, en Bueno, mi intromisión. Nada más quiero, aunque ya digo la bienvenida a todos los barristas, quiero también agradecer la presencia de Eduardo Tapia, quien es el presidente del capítulo Baja California Sur. Está conectado ahorita desde Los Cabos, allá pobremente está por allá. Eduardo. Tenemos también al licenciado Javier Centeno, quien es un consejero de la barra mexicana Colegio de Abogados a nivel nacional. Muchas gracias, Javier, un reputadísimo abogado, exdirector jurídico de Pemex, entre otras de sus trayectorias. Está Gabriel de Champs también. Muchas gracias, Gabriel, subsecretario de Gobierno, Estado de Nuevo León. Está por aquí Oscar Cisneros, que es consejero en el capítulo Nuevo León de la barra mexicana Colegio de Abogados. Tenemos aquí compañeros tuyos, Roberto, de aquí de Monterrey, Otto Zampón, Gerardo Guerra. Está por aquí barristas distinguidos, compañeros de ustedes como Gerardo Prado, Rafael de la Garza. Bienvenidos todos. Araí Aranda, que es nuestra coordinadora de la Comisión de Equidad aquí en la barra. Digo, les puedo nombrar a todos, muchas gracias a todos, pero no quería dejar pasar el momento para agradecer a tus hermanos también, Roberto. Pues bueno, aquí muy concurrida el evento. Muchas gracias sí, ¿no? por acompañarnos. Bienvenidos. Adelante, Roberto. Porque les dije, bueno, inscríbanse, cuando menos va a haber 2 personas interesadas, ¿no? Perdón por la intromisión. Adelante, Roberto. No pasa nada. Sí, yo les había dicho a mis hermanos, oigan, por favor, inscríbanse, cuando menos para tener a 2 participantes, ¿no? Y bueno que hay más que 2 participantes. Siempre es un placer ver que hay interés en el tema. Adelante. ¿Cuáles son los estándares de trato que se incluyen en un acuerdo bilateral de inversión?
Aquí son, obviamente, indicaciones específicas que protegen al inversionista contra la expropiación sin compensación por parte del gobierno. Una frase, digamos, dos palabras claves en este sentido, en los referentes estándares de trato del inversionista, es la obligación de lo que se conoce como trato justo y equitable al inversor, y sobre todo de no menoscabo mediante medidas discriminatorias o irrazonables, ya sean de facto o de jure, en contra del inversor. Vamos a ver un poquito más adelante este tipo de discriminación de facto y de jure y este tipo de menoscabo de facto y de jure, porque es un elemento muy importante de identificación. Pero un aspecto también muy importante de este tipo de acuerdos es que existe una obligación global por parte del Estado que hace este tipo de acuerdos de respetar todas las obligaciones que vienen en relación con el inversionista o con la inversión. Trato justo y equitable, el pago de una compensación en caso de una expropiación, la prohibición de trato discriminatorio. La obligación del Estado receptor es de respetar todas este tipo de obligaciones. Por eso se conoce este tipo digamos, de cláusulas como la cláusula sombrilla, como la cláusula, digamos, pues sí, sería una traducción literal, ¿no? Perdonen el anglicismo, pero bueno, se conoce como sí, como la cláusula umbrella, ¿no? Hay que respetar todas y cada una de las obligaciones. Los estándares de trato, vemos, por ejemplo, que existen en determinado momento las expropiaciones de facto, ¿no? Pocos estados van a tratar de influenciar de una forma abierta, mediante una legislación, discriminar a un inversionista extranjero, ¿no? Normalmente se presentan a nivel internacional como si fueran una cosa que se aplica a todo mundo, pero la aplicación de este tipo de medidas afecta de una manera desproporcionada al inversionista extranjero. Y sobre todo neutralizan de una manera efectiva los beneficios de la propiedad. Hay una expropiación progresiva o indirecta cuando, por ejemplo, se adoptan medidas que afectan el ejercicio de los derechos de propiedad de un inversor. Por ejemplo, cuando se ponen medidas adicionales o cuando se hacen una cancelación de la prórroga de una licencia de explotación. Y aquí está el concepto también de apropiación regulatoria, y este es un caso que yo en lo personal conozco muy bien porque nosotros estuvimos involucrados en este caso, y es un aspecto fascinante, ¿no? JT significa Japan Tobacco, y esta cigarrera era la productora de una de las, quizá la segunda marca más vendida a nivel mundial, que se llamaba Mile 7, los cigarrillos. La primera es Marlboro, y bueno, la Comisión Europea decidió restringir el uso de lo que ellos llamaban descriptores en los paquetes de cigarrillos. El único problema es que precisamente esta marca debidamente registrada por Japan Tobacco era Mile 7, y Mile es un descriptor. La Comisión Europea decía que, bueno, el uso de este descriptor daba una impresión falsa al consumidor, indicando que el efecto era menos dañino de fumar, ¿no? Mile. Entonces, entraron entró en una negociación muy interesante porque se alegaba que este tipo de acciones por parte de la Comisión era en realidad una apropiación regulatoria y afectaba de una manera desproporcionada la posibilidad de comercializar una marca
comercial debidamente registrada y sobre todo una marca que era conocida a nivel mundial, digo, la segunda marca más conocida a nivel mundial. Y bueno, esto se afectaba de una manera desproporcionada, perdón, a Japan Tobacco, a nuestro cliente. Se trató de negociar y de litigar este caso a nivel de la comisión en un principio, pero también se contemplaba en determinado momento hacer una referencia o hacer un llamado a la constitución de un panel ante la Organización Mundial de Comercio. Después de varios intentos de negociación, finalmente se llegó a un acuerdo. Obviamente, pues no les puedo decir cuál fue el acuerdo por efectos de confidencialidad, pero para indicarles simplemente que muchas veces el Estado, tratando de ejercitar o ejercitando su prerrogativa soberana y su derecho de regular, se meten a legislar tratando digamos, de incrementar ciertos estándares ambientales o ciertos estándares de protección, que es algo muy positivo, que es algo muy benéfico, pero desafortunadamente no se toman en cuenta ciertos intereses contraídos, ciertas obligaciones contraídas también que y los inversionistas tienen. No hay ningún problema en que un Estado ejercite su prerrogativa soberana y su derecho de regular, pero si el ejercicio de mi inversión, si los beneficios de mi inversión se ven afectados, pues lo menos que puedo esperar yo como inversor es una compensación justa, ya que el trato justo y equitable no ha sido respetado, ¿no? Obviamente, también si se llega al caso de una nacionalización o de una expropiación, pues el estándar es que esta tiene que ser por utilidad pública, no discriminatoria, y tiene que haber un pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva. Estos son estándares que, bueno, se manejan a nivel internacional por la gran mayoría de los países. Ahora, regresemos un momento a este estándar de trato, lo que es el trato justo y equitable, porque esto es verdaderamente, digamos, el aspecto central de la discusión cuando se prepara o se está elaborando una queja o la posibilidad de un litigio. Tenemos que interpretar este concepto a la luz de una manera teleológica, ¿no? A la luz del propósito de los acuerdos de inversión. ¿Cuáles son los principales propósitos de un acuerdo de inversión? Pues la creación de condiciones comerciales estables y favorables, y esto es algo muy, muy importante, estabilidad y favoritismo para los inversionistas. El estándar de trato justo y equitable está complementado por un elemento importantísimo que condiciona este tipo de trato justo y equitable, que es el concepto de expectativas legítimas del inversor. El Estado anfitrión tiene que otorgar al inversor un trato que no afecte estas expectativas que fueron tomadas en cuenta en un momento dado por el inversor para planear, para planear y realizar su inversión. Y hubo una definición muy, muy, muy interesante en el caso TecMed contra México del concepto de expectativas legítimas. Y me voy a permitir leerlo para ustedes. El inversor extranjero espera que el Estado receptor actúe, se me mueve, actúe de manera coherente, y aquí están subrayados por mí, libre de ambigüedades y con total transparencia en sus relaciones con el inversor extranjero, para que el inversor conozca de antemano todas y cada una de las normas y reglamentos que regirán sus inversiones, así como las metas de las políticas y prácticas administrativas
o directivas pertinentes para así poder planificar su inversión y cumplir con dichas regulaciones. Entonces, este, digamos, parámetro de la actuación por parte del Estado, libre de ambigüedades y con total transparencia, pues es una obligación muy, muy importante para el Estado receptor. El Estado receptor puede hacer lo que el Estado receptor quiera. Por eso tiene el derecho de regular y por eso tiene la facultad soberana de legislar como mejor le parezca. Pero el Estado receptor no puede negar sus obligaciones ante un inversionista y bueno, en caso de que piense cambiar las expectativas o las condiciones originales que negoció con el inversor extranjero, pues obviamente se tiene que llegar a un acuerdo que sea conveniente para ambas partes. Si se afecta el uso digamos, y el beneficio de los derechos adquiridos por el inversor mediante mediante una legislación posterior del Estado, pues este tiene la obligación de compensar por el menoscabo que está creando a la inversión o al inversionista. Me parece digamos, un estándar que no necesita mayor explicación, mas sin embargo vemos que muchas veces el Estado o los estados, ya sea por falta de un asesoramiento apropiado, ya sea a veces por presión política, se ponen a legislar de una manera excepcional, ¿no? Y se cambian las formas y las condiciones originales que afectan a un inversionista. Y lo menos que se puede esperar para alguien que ha invertido su dinero, su tecnología y su trabajo es que en caso de que haya un menoscabo, pues se pague una compensación justa, pronta y efectiva por el menoscabo creado. Y lo que decíamos, la cláusula sombrilla, Tomé, perdón, es que tengo aquí a las perritas y ahorita de repente trato. Con eso de que está nevando. La cláusula sombrilla obliga al país receptor, como indicaba, a respetar todas las obligaciones que haya contraído con una inversión o con una inversión. Este es un aspecto muy importante y es un elemento clave en los acuerdos bilaterales. El efecto, y perdonen que utilice otra vez el anglicismo, un efecto que constituye una crítica también muy fuerte a los acuerdos bilaterales de inversión es lo que se denomina en inglés el chilling effect. En español sería el efecto escalofriante, pero se oye muy espectacular, ¿no? Entonces, por eso que mejor utilizar un poquito el chilling effect para quitarle un poquito de drama, digamos, a la expresión. ¿En qué consiste este efecto? En la tensión que existe entre los derechos de los inversionistas y los intereses del bienestar público del Estado, que en determinado momento pueden verse o pueden resolverse a favor del inversor extranjero en detrimento del interés público. Y esto ha creado toda una escuela de pensamiento de crítica muy, muy fuerte en contra de estos acuerdos bilaterales de inversión. Porque muchas veces la mera posibilidad de que un Estado sea llevado ante un panel de arbitraje por la adopción o la implementación de una medida regulatoria, por ejemplo, para proteger al medio ambiente que no se había considerado con anterioridad, pues a veces tiene un efecto inhibitorio para este tipo de actividad del Estado. Y bueno, esto se conoce como el efecto escalofriante, como el chilling effect,
y es algo que hay que tener en cuenta también cuando se ven la posibilidad de las políticas, de la adopción de políticas públicas por parte de un Estado. El caso de México, y con esto avanzo un poquito más rápidamente, nuestro país tiene 36 tratados bilaterales de inversión. Se pueden ver en este lazo. Si alguien está interesado en ver en más detalle con quién tenemos acuerdos bilaterales de inversión. Existen 18 tratados comerciales con capítulos de inversión y con una cláusula específica para la solución de disputas relacionadas con la inversión. Y nuestro país, desde 1997 a la fecha, ha estado envuelto en 35 controversias. Existen aproximadamente 12 casos pendientes de del 2017 a la fecha. 10 casos han sido resueltos favorablemente para el Estado mexicano, 9 casos con decisión favorable para el inversionista, 3 casos descontinuados y un caso terminado de común acuerdo. Y con esto terminamos nuestra presentación de acuerdos bilaterales de inversión y podemos entrar en un momento más a preguntas y respuestas y a ver brevemente un caso que había preparado para indicar este tipo de controversias. Carlos. Muchas gracias, estimado Roberto. Excelente, muy interesante información que nos compartes. Coincido contigo, creo que este tema de los tratados ha generado pues sentimientos encontrados, ¿no? Es obvio porque pues en cierta medida los países lo que buscan es, como bien decías, atraer inversión extranjera. Y pues eso está muy bien para los países, pues obviamente genera desarrollo, genera empleo, pues una serie de cosas positivas, pero al mismo tiempo, pues si el inversionista extranjero dice, ok, yo voy a tu país, yo te fabrico, instalo una planta o lo que necesite el desarrollo en especial de que se trate, pero necesito garantías, ¿no? O sea, no puedo ir e invertir y luego que el día de mañana me canceles una obra, no obstante que ya invertí una cantidad muy importante. Quiero certeza, quiero Muy pues tener una importante, ¿no? perspectiva, ¿no? Exactamente. Entonces, pues esa tensión creo yo que parecería no debatible, pero luego surgen este tipo de eventos como los que mencionabas, en donde pues por cuestiones tal vez políticas, sociales, movimientos pues, de reclamos, de grupos, por temas, no sé, que ese proyecto a lo mejor esté afectando a una comunidad, etcétera. Entonces ahí es donde se materializa esa problemática, ¿no? Porque el Estado tiene dos frentes a los cuales servir de alguna manera y con los cuales quiere quedar bien y no necesariamente lo va a lograr. Porque voltea con la comunidad y la comunidad le dice no queremos que continúe este proyecto y luego voltea con el inversionista y dice, oye, pues a mí yo ya firmé y tengo un contrato y tengo un tratado y a mí me tienes que dar certeza y entra el problema, ¿no? Yo te quería preguntar, y ahorita a reserva de las preguntas que pudieran tener nuestros invitados, ¿tú qué opinas de esa tensión? O sea, porque tú mencionabas, hay un debate. Incluso tengo entendido que en la Unión Europea pues hay un caso importante, apnea, que ha planteado pues incluso el dilema sobre si estos tratados realmente son totalmente óptimos o si debería de crearse una corte ya que regule esto y en lugar de los paneles arbitrales ad hoc, en fin, ese tema, ¿tú cómo lo ves? Aquí en la Unión Europea, inclusive ya los acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros, Carlos, ya se terminaron, ¿eh? Que eso ha creado, que ha sido uno de los efectos post-ACMEA, que es un caso muy, muy importante a nivel europeo. Entonces, ya se terminaron, simple y sencillamente.
Ahora cualquier cosa en materia de inversión se tiene que legislar en las Cortes Nacionales. Y esto es un problema enorme, ¿no? Porque muchas de estas disputas tienen un grado de tecnicismo muy alto, que las Cortes Nacionales y los jueces nacionales, con todo mi respeto y con toda la competencia que tienen jurídica, que no está nunca en entredicho, pues simple y sencillamente no están equipados para resolver Hola, este amigo, ¿cómo tipo estás? de Buenos diferencias días. y sobre todo de una forma también Yo te rápida, escucho ¿no? ya perfecto. Y bueno, se busca muchas veces la posibilidad de que hay otro tipo de forma de solución de diferencias, pero bueno, los acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros de la Unión Europea ya se dieron por terminados. De acuerdo. Y en Y bueno, general, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se cancelan concesiones o que se cancelan, digamos, la posibilidad de operar plantas y todo? Hay un caso muy importante y muy interesante a nivel europeo, el caso de Alemania y sus centrales nucleares, ¿no? Después de la tragedia de... y bueno, la mitad del país está feliz porque ya no va a haber energía nuclear, desechos nucleares y todo eso. Y mucha gente también está diciendo, oye, sí, pero ¿qué va a pasar con la generación de energía? Y sobre todo los dueños de las plantas operadoras nucleares dicen, bueno, yo tenía un contrato, yo tenía una vida útil todavía durante 15, 20 años más. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con mi inversión? ¿Cómo me vas a compensar? Y aquí es un aspecto muy, muy interesante porque, por decir, hay 5 o 7 operadores en el país. No creo que 5 son alemanes y 2 son fuera de Alemania. Entonces, aquí se va a legislar o mucha gente quiere entrar a la disputa, estos 2 operadores no alemanes, mediante la Carta de la Energía. Porque dice, esto no está afectado, esta resolución de diferencias no está afectado por ACMEA. Esto no afecta la cancelación de un acuerdo bilateral. No, 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 este es un acuerdo comercial, es un acuerdo internacional completamente separado. Y esa es una posibilidad. 5 operadores están simple y sencillamente haciendo un recurso constitucional. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Es algo muy... Y al final del día es una cuestión simple y sencillamente de que, bueno, el Estado puede hacer lo que quiera, pero hay un menoscabo de mis derechos, ¿no? Entonces, tengo derecho a una compensación. Y la cuestión es decidir cuánto me vas a pagar, ¿no? totalmente, sí, o sea, al Es final, la pues no, tensión. sí, o sea, no puede tener certeza definitiva el inversionista extranjero, ¿no? Porque creo que también eso es parte del debate. Digo, yo no soy experto en derecho de arbitraje de inversiones, pero de lo que me ha tocado leer, pues es un poco también el debate, ¿no? De que los inversionistas nacionales dicen, oye, ¿por qué le vas a dar un mejor trato a uno que viene de fuera por encima de mí? Yo estoy aquí, yo doy mucho, genero mucho empleo, pues sí, pero es que hay que atraer a la inversión y tenemos un tratado y entra, creo que ahí también un cierto dilema. Entonces, pues bueno, al final, si el Estado necesita tomar una determinación en un cierto sentido, pues tendrá que tomarla. O sea, si es por utilidad pública, nada más, como decías, pues tendrá que pagar lo que tiene que pagar. O sea, no puede desvincularse simplemente, ¿no? No, no, bueno, se supone que el Estado sabe lo que está haciendo, ¿no? Si el Estado libremente se hace parte de un acuerdo bilateral de inversión, si negocia, si concluye, si ratifica un acuerdo bilateral de inversión, pues libremente se está obligando a ciertos estándares de trato, ¿no? Entonces, si no respeta esos estándares de trato, pues obviamente hay una consecuencia y esa consecuencia, la mayoría de los casos, es el pago de una indemnización, ¿no?
Totalmente. Anteriormente, cuando todavía había, digamos, menos apertura, que en las grandes concesiones mineras, en las grandes concesiones petroleras, y todavía se utiliza hasta cierta forma este tipo de cosas, había en lo referente a la fiscalidad del contrato petrolero, del contrato minero, lo que se llamaba o lo que se conoce como cláusulas de estabilización, en la cual se decía, no se va a cambiar el sistema fiscal que se aplica este contrato durante los próximos 15, 20 años, ¿no? Pues sí, Entonces, sí, es pues, una forma de eso certeza, ¿no? te garantiza. Pero después tienes también el peso político muy grande a nivel nacional porque te dice, bueno, estos inversores extranjeros feos nos están explotando, se están llevando todo, etcétera, etcétera. Y si llega un gobierno populista, pues bueno, es el chivo expiatorio genial, sí, esta gente nos está robando, esta gente nos está explotando. Y dice, oye, espérame, pero si tú libremente entraste a este tipo de acuerdos, ¿no? Claro, y parte creo que es de eso un No poco puedes negarte el tus origen, ¿no? obligaciones. Sí, y el origen de este dilema, creo que hubo muchos casos que empezaron a suscitarse contra, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Contra Argentina, Bolivia, no sé, Ecuador, Venezuela, que luego, pues, estos últimos tres Sí, que no, y mencioné, Ecuador. terminaron por salirse, ¿no? Del ICSID, por ejemplo. Ecuador y vacas flacas en los yacimientos gasíferos y todo eso. Pero te llegas a situación, porque mucha gente dice, bueno, es que, ¿qué tanto se puede afectar a un estado, no? Dice, bueno, pues se puede afectar. No sé si ustedes se acuerden del caso del avión presidencial de la presidenta argentina, Cristina Fernández, ¿no? El Tango 01. Una vez tuvo que salir del país y tuvo que llegar a un leasing de un avión, porque si salía con el Tango 1, tenían miedo de que se lo iban a quitar cuando llegara al extranjero. Sí. Entonces, es importante, o bueno, el nuevo presidente Fernández que llegó a la celebración de nuestra independencia, a invitación del presidente Manuel López Obrador, pues se vino en el avión privado de Messi. No sé si sabían eso, el cual lo fletó por 4 días por $160,000, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, ¿qué pasa con el Tango 01, que así se conoce como el avión presidencial? No hablemos de nuestro avión presidencial, porque bueno, ese no funciona, ¿no? Está Sí, está parado. rifado. Nosotros no tenemos ese tipo de problemas. No. Muy bien, Roberto, muchas gracias. No sé si alguien de los que nos acompañan tenga alguna pregunta, alguna reflexión que quisiera compartir. Oye, yo quiero seguir aquí Si pudiese, si con los... pudiese también decir algo, porque a veces mucha gente por aspectos de tiempo, por aspectos de digerir un poco la información, dicen que no tienen preguntas. Al final de la presentación de PowerPoint está mi dirección de email. Entonces, por favor, invito a todos los participantes a que si hay alguna duda, si hay alguna reflexión, si hay alguna sugerencia sobre la presentación, si quieren que les indique fuentes adicionales de información, por favor, con muchísimo gusto contestaré a cualquier email que me envíen. Como pudieran darse cuenta, aquí siempre en la casa hay mucha actividad y ahorita estamos en confinamiento total, así que bueno, los emails siempre son bienvenidos. Oh, perfecto, Roberto. ¿Ibas a decir algo, Juan? No, nomás recordarles que, bueno, Roberto nos está haciendo un gran favor de conectarse desde Varsovia, Polonia, donde él reside y practica derecho. Y también darle de nuevo aquí bienvenida a otros distinguidos barristas, Jorge Ojeda, nuestro tesorero nacional. Bienvenido, Jorge, muchas gracias por estar aquí. Jorge Sepúlveda, muchísimas gracias, que también está con nosotros. Ligia González, también distinguida barrista. Muchas gracias por acompañarnos. Armando Robles, nuestro tesorero. Al total, mucha convocatoria, Roberto y Carlos. Mucha felicidad. No, excelente. Pues sé que bueno. andamos un poquito sobre el tiempo, pero no quería dejar de mencionar que Roberto amablemente nos compartió un caso, que es un caso hipotético, pero como decía al inicio, pues es un caso basado en su propia experiencia, que como dije en la introducción, pero tal vez algunos que fueron agregándose posteriormente, pues Roberto es un abogado del más alto nivel, es un gran experto en derecho a la energía, en derecho del comercio internacional, experto en la Organización Mundial de Comercio,
ha estado en múltiples negociaciones de contratos en múltiples países, en África, en Asia, en todos lados ha estado. Realmente es muy difícil decir brevemente todo lo que ha hecho Roberto, pero en serio es una gran experiencia. Y entonces este caso que él amablemente nos compartía, pues lo tratamos de circular un poco con anticipación, probablemente no lo hayan alcanzado a ver, pero creo que sí vale la pena dedicarle algunos minutos, digo, y tú nos dirás, Juan, cuándo debemos de concluir, pero simplemente para que puedas a lo mejor hacer unas reflexiones finales, Roberto, sobre lo que se menciona. Aquí nos tomamos la libertad de hacer un pequeño esquema que parece examen de la vista. Disculpen que no se pueda ampliar más, pero pues es una descripción muy concreta de este caso. Obviamente, pues son dos nombres ficticios de países, los dos son miembros de la OMC, también firmaron otros tratados, entre ellos el de la Carta de la Energía, TCE. Son una empresa que se llama Atomic Inc., que es una empresa multinacional, originaria de Nordic Land, que es el otro país, constituye una sociedad ya nacional en ese país de inversión para construir y operar plantas de energía. Luego, bueno, tiene el plan de construir una central eléctrica, particularmente en una ciudad que se llama Riverdale, en esa ciudad, en ese país de Cleveland. Pero luego vienen los grupos ambientalistas, que pues obviamente era parte de lo que hablábamos, ¿no? Que son cosas que hipotéticas, pero en realidad pues sí se presentan en la práctica. Plantean que pues es una central demasiado grande, que hay otras opciones que deberían de haber preferido, que se va a impactar el ambiente. Entonces, bueno, de todas formas, Riverdale firma un contrato provisional con Atom para construir la central, pero sujeta los términos a un permiso que se debería entregar posteriormente. Después, el área de desarrollo urbano emite un permiso de construcción preliminar en 2016, donde autoriza a Atom para continuar con ciertos aspectos de la construcción. Pero luego viene el permiso final en 2018, que incluye ciertas restricciones respecto al impacto de la central y respecto a la calidad del agua que al final pues son impugnadas por Atom. Vienen los argumentos de las partes muy rápidamente. Por un lado, Atom dice que las restricciones son adicionales, volverían a la central impráctica y antieconómica, van más allá de lo acordado en el contrato de 2016. Esos son los dos grandes ejes. Y además, al imponer un estándar más estricto que el permiso de final de construcción, pues prácticamente Cleveland está violando sus obligaciones bajo el TCE. Y bueno, pues eso es lo que dice Atom. Por su parte, Riverdale dice que las restricciones son necesarias conforme al derecho nacional y son consistentes con restricciones requeridas para la industria a lo largo del Green River. O sea, no le está aplicando algo distinto que lo que le aplicaría a otros. Además, la intención es de cumplir con nuevos estándares ambientales para 2020 que tenía, asegurar ciertos niveles de calidad de agua, etc. Finalmente, el derecho aplicable pues, es el TCE, que ya mencionábamos, la Carta de Energía, que básicamente pues, contiene algunas obligaciones específicas, ¿no? Obliga al Estado receptor a proporcionar estándares a los inversionistas, incluyendo el trato no menos favorable que a los nacionales o a los de otros estados, el deber de indemnizar cuando haya una expropiación y el de trato justo y equitativo. Y además permite a los inversionistas extranjeros pues, no tener que recurrir a los tribunales nacionales, que eso es el tema finalmente en materia de arbitraje, ¿no? O sea, que puedan recurrir a un mecanismo de arbitraje en lugar de pues, los tribunales nacionales. Entonces, pues tú nos habías planteado algunos dilemas, Roberto, y aquí pues digo de manera muy ejecutiva, insisto, atendiendo al tiempo, pero, o sea, ¿qué debe hacer una empresa como en este caso, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Atom cuando tiene una situación como esa? O sea, le están restringiendo, ya tenía un proyecto, había invertido, y luego de repente, ¿sabes qué? Te estoy incluyendo ciertas limitantes que no habíamos previsto y tú ya avanzaste, ya invertiste. No, aquí precisamente ese es un ejemplo que nos indica la importancia que tiene el concepto de trato justo y equitable, pero sobre todo el concepto de expectativas legítimas, ¿no?
Yo planeé mi inversión, yo consideré mi inversión, el lugar y todo, tomando en cuenta cierto tipo de datos, cierto tipo de información que me fue proporcionada. Construí todo mi engranaje financiero, construí todo el financiamiento de la operación y al cambiarme estos estándares básicos de planeación, pues simple y sencillamente me está cambiando toda la estructura financiera de mi proyecto, haciéndolo inviable. Entonces, es muy parecido, digamos, o con cierta relevancia. Digamos que se recibe un contrato de concesión para construir una autopista, ¿no? Y se dan unas expectativas de tráfico vehicular sobre 20,000, digamos, vehículos al día, ¿no? Por decir un número. Y resulta que después de construir la autopista no hay coches, ¿no? O en vez de 20,000, que eran las expectativas de tráfico dadas por el gobierno, hay 5,000. O simple y sencillamente se cambian cierto tipo de requerimientos. El concepto de expectativas legítimas es esencial, para este tipo de discusiones. Eso es algo que cuando alguien viene a consultarnos, esa es una de las cosas que pasamos por el tamiz. ¿Cómo se negoció en un principio esto? ¿No? Y bueno, ese son el tipo de consideraciones. Otro ejemplo, y esto no me tardo mucho, Juan, porque sé que hay tiempo limitado. No, por favor, adelante el tiempo que ustedes consideren, mientras haya público conectado, que no se ha ido nadie, adelante, y ustedes, si ustedes tienen tiempo, por favor, adelante, está muy interesante. Con un cliente construyó un cable submarino para conectar energía de un país escandinavo a Polonia por el Báltico, ¿no? Entonces, con la posibilidad de el flujo poder revertirse. Que normalmente iba a venir del país escandinavo a Polonia la energía, pero sí había cierto tipo de escasez de precipitación pluvial, pues el flujo se iba a revertir. La energía se iba a exportar de Polonia a este país escandinavo. En un principio todo el mundo feliz, todo el mundo contento, no hubo mayor problema, hasta que alguien descubrió, dice, oye, de un lado de la operación, dice, sí, pero también esta gente no nada más produce energía a base de presas o a base de generadores hidráulicos, sino que también tiene una serie de plantas nucleares muy fuertes. Entonces, no queremos soportar o apoyar la energía nuclear. Okay. Era un grupo ambientalista del lado polaco. Del lado escandinavo dijeron, oye, pero si en determinado momento importamos energía de Polonia, los polacos producen energía a base de carbón y es una energía sucia. Entonces, no queremos importarlo. Entonces, fíjate como un elemento externo. Aquí no había ningún problema por parte ni del inversor ni del estado receptor. Pero como un aspecto a veces excepcional puede cambiar todo el elemento básico de tu consideración en inversión, ¿no? Ese es el problema también muchas veces en este tipo de proyectos. Son proyectos a largo plazo y en la vida de un proyecto muchas cosas pueden pasar. Por eso la estabilidad y la transparencia son elementos muy importantes que un inversor siempre monitorea, no nada más al momento de planear o de pensar en su inversión, sino a lo largo de toda la vida de la inversión. Porque un cambio en determinado momento posterior a la realización de la inversión, te puede cambiar el centro financiero de tu proyecto y simple y sencillamente te lo hace inviable desde un punto de vista económico. Claro, y Pero ahí aquí, cuál sería. simplemente para regresar a nuestro caso. Ajá. Sí, o sea, ¿cuál sería entonces la expectativa de resultado desde el punto de vista del inversionista en este caso, de Atom? ¿Debería prevalecer ante el Estado? La posibilidad o alargar simple y sencillamente el término de la concesión
en vez de 25 años, hacerlo a 30, 40, 50, etcétera. Porque así ya te cambia también las expectativas de flujo de tu proyecto. O simple y sencillamente decir, bueno, si tú me estás cambiando y quieres expectativas más generales, pues vamos a aumentar también cierto tipo de indemnizaciones. Oye, necesito un trato específico, necesito una compensación si quieres que termine el proyecto o si quieres que lo continúe sobre las bases actuales, sin que tú cambies nada del proyecto, perfecto, lo puedo terminar, pero necesito que se me pague una compensación. Y este es un caso real, que se dio aquí en Europa. No puedo decir por razones obvias ni el país ni la compañía, pero se llegó a una solución negociada en el pago de una compensación que se mantuvo secreta y confidencial. Se pagó mucho dinero. De acuerdo. Pues sí, o sea, al final creo que es un tema que Pagaron las puede vacaciones volverse de varios despachos de abogados que Pues sí, sí, y el Estado pues obviamente va a buscar evitarse un conflicto, ¿no? En la medida de lo posible. Creo que lo estamos viviendo en México, o sea, hay muchos temas de materia de energía, o por ejemplo esta planta que se iba a realizar en Mexicali y que al final de cuentas pues se canceló. Pues todos estos son temas potenciales, ¿no? De conflicto en materia de inversiones y pues al final de cuentas esos inversionistas tienen una expectativa razonable de que van a llevar adelante su proyecto, por eso es que vienen a México, y traen su dinero, invierten, etcétera, proyectan, y luego de repente entra un nuevo presidente o un nuevo gobierno estatal. Por ejemplo, el caso de Metal Class, ¿no? Que era en San Luis Potosí, que llega un gobierno y les cancela el permiso, y entonces, pues, espérame, o sea, yo traigo un proyecto y de repente me lo quitas. Pues creo que lo natural sería, pues obviamente, que se pudiera llegar a una negociación, pero si no, pues llevarlo a juicio, ¿no? En este caso, llevarlo a un arbitraje. La experiencia que yo he tenido en varios países a nivel mundial, Carlos, es que muchas veces, por increíble que parezca, estas decisiones se toman a veces sin un análisis jurídico importante. Y bueno, aquí el papel de los asesores jurídicos de los gobiernos, pues debe de ser esencial porque no estás lidiando con un caso meramente administrativo con una compañía local, ¿no? Que tampoco está justificable, pero las repercusiones cuando hay inversionistas extranjeros son completamente diferentes. Porque que es también, o sea, no nada más por el aspecto de litigio y el aspecto de imagen del país, que eso es muy importante, porque cada país tiene un capital de reputación importante, ¿no? Se tarda mucho tiempo en construirlo y se puede destruir muy rápidamente. Entonces, ¿por qué es importante que un país mantenga el respeto de sus obligaciones? Porque simple y sencillamente el riesgo país que está asociado pues afecta muchas cosas, ¿no? Afecta el acceso a financiamiento en términos favorables. Afecta también el tipo de compañías que puedes atraer a tu país y simple y sencillamente afecta tu reputación a nivel internacional. Eso es algo muy, muy importante, sobre todo si tenemos un país como el de nosotros, que es una de las principales economías a nivel mundial, pues obviamente no podemos estar cambiando las reglas del juego de la noche a la mañana, ¿no? No, simple y sencillamente no es serio y no es aconsejable tampoco, porque pues bueno, genera muchísimo trabajo para abogados como yo o para abogados, para despachos que bueno, se meten a dirimir este tipo de controversias, pero que es una lástima, ¿no? Porque México tiene una ventaja comparativa enorme por el número de acuerdos que tenemos bilaterales de inversión, por el número de acuerdos comerciales que tenemos, por la educación importante y la calidad de sus profesionistas, por su infraestructura industrial y tecnológica, por su nivel de educación. Entonces, la administración pública debe cuidar y tratar este asunto con pinzas, verdaderamente, porque no se debe de afectar el capital de reputación
de nuestro país, ¿no? Y desafortunadamente, sí, pues ha habido un deterioro bastante considerable a nivel internacional, ¿no? Simplemente De si hecho, ves, por ejemplo, en la última descripción que sale en Transparency International, en el International Corruption Index, pues estamos en el lugar 124 de 180, ¿no? Pero estamos arriba de Malawi, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Por ahí no, no, no. había una pregunta que tenía relación que estaba haciendo Gerardo Prado. No sé si Gerardo le quiere hacer directamente o no. Adelante, Gerardo. No sé si le quiere hacer Gerardo. Gerardo, Sí, ¿cómo están? Buenos días. No, y ¿Qué pues bien tal? interesante la hola, ¿qué tal? exposición. Bien interesante la Muchas gracias. exposición y pues todo el tema en general yo creo que es fascinante, caray. Y básicamente la pregunta que te quería hacer era, ¿cómo ves tú, cómo visualizas lo que va a suceder a nivel internacional, digamos, en demérito de México, derivado de las reformas que se están pues implementando en materia energética, ¿no? Ya vimos que la primera parte fue la energía eléctrica con las reformas a la ley de la industria eléctrica, que ya pasaron, ya son ley, ahorita están suspendidas por los amparos que se presentaron, pero en el fondo es claro que el espíritu del gobierno mexicano es retomar el sector y volver a fortalecer a quienes eran los monopolios, al menos en electricidad, los CFE, y ahora también con las reformas que se están cocinando en el Congreso Federal, que seguramente van a pasar, igual que pasó con la energía eléctrica, van a pasar sin que les muevan una coma, porque así es esto. Y bueno, que entonces en ese otro aspecto, pues van a afectar de manera muy importante al sector de hidrocarburos, ¿no? A oil and gas. Entonces, no sé si tú has oído, has escuchado, los han ustedes ya empezado a contactar empresas que tienen inversiones importantes en el sector de energía en México, que estén seriamente pensando en iniciar procedimientos de este tipo, porque yo creo que nos van a llover. El hecho de que esté suspendido por un efecto de una resolución de una corte, una ley, no quiere decir que la ley no sea una amenaza clara y contundente a la inversión extranjera, ¿no? Y entonces, pues es violatoria de todos estos tratados que ha estado mencionando, tanto acuerdos bilaterales como tratados internacionales. Y me gustaría saber un poquito qué has oído de eso, cuál ha sido tu perspectiva sobre esto. Sí, sí, Gerardo. Básicamente hay mucha inquietud en este sentido por precisamente esta falta de transparencia y esta pérdida del equilibrio en la relación contractual, ¿no? Entonces, sobre todo en materia de energías renovables, hay mucho interés en explorar las posibilidades para unos posibles litigios. Eso es algo que, digamos, se está cocinando. Inclusive cuando vas a la página del Banco Mundial que había puesto sobre México en materia de disputas, hay una nota muy interesante que habla sobre las reformas a la ley de energía, ¿no? Y la incompatibilidad en determinado momento de varias de sus disposiciones con obligaciones internacionales. Ese es algo que digamos, se va a venir desafortunadamente, ¿no? Porque, pues bueno, empresas que ya han metido dinero, que ya están ahí, simple y sencillamente de la noche a la mañana, pues no puedes quitarle los beneficios de su inversión, ¿no? Sí, bueno, sí se puede, sí se puede. Simple y sencillamente pagando una compensación justa y adecuada. Sí. Y ahí va a estar el meollo del asunto, ¿no? Pero sí, sí, desafortunadamente hay mucha inquietud, desafortunadamente hay mucha sorpresa. ¿Cómo ponerlo en, en buenos términos? Hay mucha decepción por las políticas, Claro. básicamente. No, y una persecución, sobre todo, pues, ves el caso de Iberdrola y es terrible. O sea, cada semana 2 o 3 veces los menciona y dice que son unos usureros y que gracias a ellos CFE está en la lona y que se aprovecharon del sistema y que se aprovecharon de toda la situación y que han sacado jugo
para ellos nada más y que son irresponsables en el tema de pues, los contratos y desbalanceados que se celebraron con CFE. No, de verdad es que es una persecución, yo nunca la había visto, cara. O sea, la carta a la Suprema Corte de Justicia diciendo, oye, revisa lo que está sucediendo con las suspensiones provisionales porque hay algo raro, hay algo oscuro en las mismas. O sea, yo creo que todas son pruebas contundentes, es un batazo a la cabeza de México. O sea, nos va a costar más que el aeropuerto, la cancelación del aeropuerto. O sea, si esto se materializa, pues nos van a llover los procedimientos internacionales y pues ya quiero ver lo que nos va a costar. Y al final de cuentas, pues, somos nosotros los que los pagamos. Pues el señor presidente nos saca un peso de su bolsa, ¿no? Somos nosotros en Sí, vía impuestos, desafortunadamente. No, y el daño, Gerardo, que se hace, lo que decía, perdón. Hay que sacarlos a la nieve, Roberto. Sí, también están protestando las reformas, ¿no? Ya vino una... Ahí fueron a perseguir al inversionista extranjero, ¿no? Disculpe, ya es que ya dejó de nevar, entonces ya la sacamos. Sí, desafortunadamente el daño que se hace es al capital de reputación del país, ¿no? A la imagen del país. Y bueno, eso tiene efectos muy importantes en la clasificación que vamos a tener a nivel de riesgo de nuestra economía, que afecta también en determinado momento el acceso a financiamiento, ¿no? Oye, si tu país tiene un riesgo muy alto, pues el financiamiento para un determinado proyecto pues te va a costar más caro. Y estamos en una economía mundial competitiva. ¿Por qué voy a invertir en México? ¿Por qué no voy a invertir en otro país? ¿Por qué debo de invertir aquí? Porque existen condiciones favorables, equitables, transparentes, que me permiten planear de una forma coherente mis políticas y mis finanzas, ¿no? Y mi estructura financiera. Pero si se me cambia eso de una forma sistemática, pues obviamente ya no hay ni equilibrio, ni transparencia, ni posibilidad de ir, ¿no? Y bueno, no somos una isla. Simple y sencillamente, a pesar de tener una economía muy importante, a pesar de tener una economía y una ventaja comparativa importante, pues si las condiciones no se dan para realizar una inversión, pues los inversores se van a otra parte. Claro. No, y quién te dio, si yo estuviera en Londres y no sé mucho de México y empiezo a ver notas en ese sentido de que México está afectando un sector transversal, porque la energía es transversal, todos necesitamos energía Sí, más o claro, menos. ¿no? Pues quién Afecta a todo. que no se me ocurra mañana decir, oye, ¿y qué pasa si al señor presidente de México se le ocurre Sí. mañana que todos los automóviles que se venden en Sí, México deben estar armados en México con partes mexicanas? Porque se le puede ocurrir. El cuate está fuera de sí. Está desquiciado, ¿no? No, pues Entonces, es lo que pasó en Venezuela, ¿no? Al final de cuentas. O sea, empezó Hugo Chávez a decir esto no y esto no, y por eso se le vinieron encima un montón de procedimientos arbitrales, y luego se salió del CIAD y dijo, no, pues ahí quédense con su tratado, ya no vengan. Y es una lucha de poderes, ¿no? Al final de cuentas. Sí, que es algo desafortunado, ¿no? Pero es que también, eso es algo muy importante. Somos una economía, o éramos una economía abierta, ¿no? La cual, pues obviamente se puede criticar, existen desequilibrios a nivel social, pero fueron creados por la apertura económica, o simplemente eran ya, digamos, tendencias estructurales de una economía que se estaba diversificando y que se estaba industrializando más rápidamente, ¿no? Entonces, ese ha sido siempre el debate, la gente que ha estado, digamos, un poco más al margen. Pero se ha constituido una base industrial muy importante en México, y que ponemos los ejemplos de la inversión de Kia, también hay cerca de Monterrey y todo, ¿no? Y a mí, cuando a veces hablo de protección a la inversión, de protección a la industria nacional, yo les digo, bueno, hay que definir qué es la industria nacional, ¿no? Y siempre les utilizo, sobre todo en mis clases en algunos países de África, ¿es Coca-Cola Tanzania una compañía de Tanzania? Y las reacciones son muy interesantes, porque la mitad de la clase enseguida me dice, no es una compañía nacional. ¿Por qué? Porque se llama Coca-Cola,
Si la compañía está constituida bajo las reglas y las leyes nacionales, si paga impuestos a nivel nacional, si paga seguridad social a nivel nacional, si crea empleos y todo, pues es una compañía nacional, ¿verdad? Sí, pero se llevan después dinero al extranjero. Bueno, después de pagar sus impuestos, usted hace con su dinero lo que quiera, ¿no? Claro. Lo Para eso es un regala, negocio. yo estoy aquí para hacer dinero. Entonces, Es es la a veces naturaleza de la empresa. un debate que se vuelve, digamos, no visceral, pero que se vuelve emocional, ¿no? Vamos a proteger a la economía nacional. Bueno, ok, vamos a definir la economía nacional. Sí. Por ahí había otra. No sé si se acuerdan también del caso de que se decía, las importaciones de maíz de Estados Unidos están terminando la economía nacional, los productores de maíz, ¿no? Sí, pero el precio de la tortilla estaba bajo, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando los americanos empezaron a producir etanol con maíz? El número de toneladas de maíz que estaba a disposición de nuestro país se vino abajo. ¿Qué pasó con el precio de la tortilla? El precio de la tortilla subió y ahí viene la presión política porque es un artículo de la canasta básica, ¿no? Entonces, en una economía abierta casi todo está relacionado, ¿eh? Por eso decías, bueno, la energía es un aspecto horizontal. A mí me ha tocado estar trabajando también en países con un potencial muy, muy, muy grande, ¿no? Pero estás dando una explicación, estás negociando algo y de repente se va la luz, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes planear una economía, cómo puedes planear una política industrial si tú, digamos, generación de electricidad no es ni siquiera lo suficientemente fuerte para garantizar, digamos, que no se te vaya la luz 3, 4 veces al día, ¿no? Entonces, estamos hablando de otra cosa. Entonces, pero si tenemos una estructura, que no es el caso de México, en la mayoría de las partes te vas, somos un país muy diversificado también y con regiones de acceso muy, muy, muy difíciles, ¿no? Montañoso y todo. Pero bueno, si afectas la generación de más electricidad, si afectas el atraer a más inversores que te vengan a aumentar tu mix energético y tu planeación energética para regresar a una utopía nacionalista que ya demostró su ineficacia y su ineficiencia, pues bueno, no sé, estamos regresando, no a la época de las cavernas, ¿no? Pero estamos regresando a la velita para tratar de iluminar un estadio, ¿no? Pues nunca va a ser necesario. ¿Tienes por ahí otra pregunta ahí de Rogelio Ríos? Lo conozco. No sé si lo quieres. De hecho, perdón que no la leí. Sí, aquí la estoy viendo, Juan. Saludos, por cierto, estimado Rogelio. Tu hermano Roberto te hace esta pregunta que me parece que es muy interesante. Dice, hola, muy buena presentación sobre la integración de los paneles de arbitraje. ¿Cómo se asegura la imparcialidad de los integrantes y que no sean cuestionados por los gobiernos nacionales? ¿Ha existido algún caso de desafío de un gobierno a la objetividad de algún árbitro? La mayoría de las veces existen, digamos, no hay mucha gente, digamos, no hay 25,000 expertos en materia de inversión a nivel mundial. Simple y sencillamente se escoge gente con una reputación. Se presenta la constitución de panel y bueno, se da para adelante, ¿no? Sí, obviamente si hay alguna circunstancia que pueda justificar la remoción porque, no sé, Si puede haber un conflicto de intereses y todo eso, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Si ya litigaste defendiendo a una de las partes y te pone como juez, pues bueno. Si no lo revelaste. Exacto. Pero normalmente la gente que dirime este tipo de controles son expertos de primerísima calidad, y con una reputación enorme. Yo normalmente lo que he visto es gente verdaderamente impresionante para dirimir este tipo de cosas, ¿no? Entonces. Sí, no, de acuerdo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna reflexión antes de que ya concluyamos con la sesión. Pues bueno. Reitero lo que había dicho antes. En caso de que haya
después de procesar la información y hacer las reflexiones, si hay preguntas adicionales, si quieren más información sobre el tema, si quieren más literatura sobre el tema, por favor envíenme un email y con mucho gusto les respondo dándole la información. No hay ningún problema. Le aparece en la pantalla el correo de Roberto. Sí. Con mucho gusto, muy abierto. Como saben, a Roberto le apasiona y le encantan todos estos temas y siempre es muy abierto con sus conocimientos y experiencias. Sí. Oh, pues muchísimas gracias, Roberto, por tu brillante exposición, por toda la información que nos compartiste, por tu tiempo. Enhorabuena, qué bueno que las cosas vayan bien Y por de allá. nuevo una disculpa por las perritas, pero de repente se desarrollaron ahí y empezaron a ladrar como locas. Una disculpa. No pasa nada. Por aquí Muchas gracias, Juan, por la invitación a mí. Ya dejó de nevar, entonces ya. Muy bien. Ya está bien. Ya pueden salir. Les vamos a llegar aquí estos reconocimientos. Pues muchísimas gracias de nuevo a la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León, por esta oportunidad. Pues convocarte a varios amigos. Aquí también está Hugo Zampona y Gerardo Guerra, Roberto, de aquellos tiempos. Excelente. De primera. Muchas gracias a todos y estaremos en contacto. Muchas gracias. Les vamos a hacer llegar estos reconocimientos. Muchas gracias, Carlos, por tu apoyo, y a Roberto. Ha sido un placer. Su agradecimiento perenne siempre por su amistad y por su apoyo aquí a la barra. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Muy buena participación, buena presencia, muy interesante tema. Y como les decía, es el primer tema que tocamos de arbitraje. Carlos Leal Isla es el presidente del capítulo Nuevo León de la ICC. Entonces ellos están muy activos también. Le agradecemos que haya accedido aquí a compartir con nosotros su tiempo, su experiencia, igual a Roberto y a todos los amigos que se conectaron. Muchísimas gracias a todos. Aquí seguimos en la barra tratando de colaborar. Sí, bueno. Con conocimientos, experiencias y brillantes expositores. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Excelente. Felicidades y gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias, Priscila, por todo. Ya la doctora ya la llevamos allá, donde llevaron a... ¿Se acuerdan? Sí. Había puesto antibióticos, pero el gato sigue igual.